Listo, chicos y chicas. Conjuntos. Conjuntos. Parte fundamental, punto de quiebre para la evolución humana. Aprender a generar conjuntos, a clasificar. Claro está que esto no es propio del ser humano. Hay muchas especies que clasifican sus cosas. Sí, hay muchas especies pues que logran diferenciar qué cosas les hacen bien y qué cosas no, porque hace parte de la supervivencia. Sí, por lo menos yo debo saber de qué me debo alejar y a qué me debo acercar, ¿cierto? De qué me puedo alimentar y de qué no. Eso va más allá del raciocinio humano, termina siendo también algo biológico, algo natural, pues para que no muramos, básicamente. Para que las cosas vivas no mueran, pues tienen que aprender a clasificar. Así que este tema es fundamental para nuestro pensamiento vivo, ni siquiera humano, ¿no? Para nuestra existencia como seres vivos. Entonces, conjuntos, voy a copiarles acá como una pequeña definición para que ustedes copien. Es una definición que es la definición que les va a aparecer en todos los libros o algo así. Es importante tenerla en cuenta. Entonces la voy a colocar acá como para que la tengan pendiente. Voy a dictarla mientras la copio para que no tengan que esperar a que yo la copie. Entonces vayan a ir prestando atención. Igual si no alcanzan a copiar mientras que yo lo dicto, pues lo voy a estar ahí en el tablero, ¿sí? Pero mientras tanto lo voy a ir dictando también. Entonces dice que los conjuntos son un grupo de objetos, cosas, ideas o elementos. ¿Listo? Grupo de objetos, cosas, ideas o elementos que comparten entre sí, entre sí, tilden la i. Cuando nos referimos a ese sí que no es de aprobación, sino el otro sí, lleva tilde. Entre sí, características semejantes. Características, tilden la i. Características semejantes. ¿Listo? Grupo de objetos, cosas, ideas o elementos que comparten entre sí características semejantes. ¿Listo? Un conjunto, una agrupación, una clasificación. ¿Listo? ¿Cómo en matemáticas se denotan los conjuntos? Generalmente se hacen por medio de letras mayúsculas y está la parte o gráfica visual, o sea, hacer el conjunto visual con los dibujitos de los elementos o simplemente escribirlos entre corchetes. Así es como se suele simbolizar o sí, representar un conjunto de algún elemento o de algunos elementos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a hacer por acá mi conjunto de figuras geométricas. Entonces va a estar en mayúscula, lo voy a poner F, ¿sí? ¿F de qué? ¿F de qué? De Figuras. De respecto, mentira, de figuras geométricas. F de feo. F de feo, sí señora. Listo, F de figuras geométricas va a ser mi conjunto, entonces yo puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacer mi conjunto, entonces lo encierro porque como es una agrupación, entonces yo lo clasifico y yo puedo decir acá, bueno, está el triángulo, acá está el círculo, acá está el rectángulo, acá tenemos un rombo. Bueno, digamos que eso, ¿no? Voy a hacer acá una pequeña cajita, aunque eso no se nota. Digamos que acá una figura geométrica en 3 dimensiones. Bueno. Ahí está mi conjunto. Lo puedo hacer de esa manera o también podría hacerlo de la siguiente manera. Bueno, yo voy a intentar hacer un corchete, pero yo les soy sincera, chicos. La A mí verdad, también bien. no, eso, yo no he podido con los corchetes. Yo lo intento. Es algo así como así. Es fácil. Es muy difícil. No es fácil. O sea, vemos personas que se nos hace difícil hacer el corchete.
En ese orden de ideas no les voy a, no es un requisito evaluativo que hagan un corchete lindo, porque ¿cómo les voy a decir eso si la profesora lo hace bien? ¿Por qué no le dices a Gabriela? Digo, Gaby, a Gabriela, profe, entonces, ¿por qué no le dices a Gabriela que lo haga en la pantalla y no vemos el tuyo y ya? va a tocar, me va a tocar decirle sí, a los que lo sepan hacer, bueno, ya saben, inspírense, hagan esos corchetes bien hermosos, aprovechen que la profesora realmente no puede hacerlos hermosos, a eso sí están lindos, Gaby, ese está lindo, está chévere. Entonces acá, bueno, entonces como les decía, ¿no? Tenemos la primera forma que es la gráfica, yo puedo dibujar mi conjunto de elementos o también los puedo representar de forma cualitativa. No, Sarita, ese corchete está grave. También lo podemos representar de manera cualitativa, o sea, de tal forma en la que podemos escribir como tal, pues el nombre o como se llaman los elementos. Entonces, si es mi conjunto de figuras geométricas, yo puedo escribir en comas. Triángulo. Círculo, exacto. Círculo, triángulo, cuadrado. Rombo. Rombo, en este caso, ¿cuál otro hay ahí? Está el cubo. El cubo. Voy a colocar acá puntos suspensivos porque no quiero cerrar. La idea es que se imaginen todo el conjunto. Sí, eso fue el que yo los puse ahí, pero la idea es que podría ser cualquiera. Sí, entonces eso es como la parte, fundamental de los conjuntos. Entonces nosotros, ¿cómo agrupamos elementos que comparten características en específico? En este caso, pues nosotros, bueno, un triángulo, un círculo, un rombo, un rectángulo, no parecen ser iguales, ¿sí? No parecen pertenecer al mismo grupo, hasta que yo sé que son figuras geométricas. ¿A qué voy con eso? Que los grupos, las características que comparten semejantes, no siempre son de forma, no siempre son como, no, entonces yo hago solo conjuntos de cosas que se parecen, o de cosas que tienen el mismo color, o no necesariamente. Ustedes pueden agrupar cualquier cosa con cualquier criterio. O sea, un conjunto, esto también lo voy a poner por acá. Entonces, se pueden hacer conjuntos. Se pueden hacer, alguien tiene por ahí, es Sarita, el micrófono prendió, ya. Se pueden hacer conjuntos de elementos. No, profe, es Gabriela Portillo. Es Gabriela Portillo, sí, tienes el micrófono. Yo sí dije. Entonces, si no, la profe estaría escuchando música, porque mi mamá tiene música. Listo, entonces se pueden hacer conjuntos de elementos que compartan. Ojo a esto, lo voy a poner en azul. Cualquier característica en común. Característica en común. ¿Sí? No tiene que ser necesariamente de forma, no quiere decir que yo solo puedo hacer conjuntos con elementos matemáticos, que yo solo puedo hacer conjuntos con números, con cosas del mismo color, con cosas de la misma forma. No, puedo hacer elementos y conjuntos de lo que yo quiera. Lo importante es que sea claro ese criterio que comparten de semejanza. Otra cosa a lo que voy con esto. Muchas veces cuando tenemos dos conjuntos, por ejemplo, que esto hace, bueno, tomen apuntes hasta ahí, para que no se vayan a perder por estar tomando apuntes. Tomen apuntes hasta ahí, les voy a dar unos minutitos. Yo ya acabé de escribir. Listo, para las... dime, Sarita. Una pregunta, y donde dice círculo, triángulo, cuadrado, bueno, así al fin y al cabo, rombo y cubo, ¿eso es, al final es número 3 o es el vainito? ¡Qué mala! Tú sabes. ¿En serio es número 3? Es un corchete, es un intento de corchete, Sarita. ¿Por qué me haces esto a mi seguridad? Profe, nunca he podido hacer este corchete, profe, yo desde primero. Pero yo no puedo hacer eso, profe, a mí eso me queda como si fuera como un círculo, una C. Sí, una C, un 3 al revés, una culebra, un bicho, un parásito, eso parece todo un corchete. A mí la que me enseñó a hacer ese corchete fue la profesora de sociales. ¿En serio? Va a tocar
decirle a ella, le voy a decir a ella que A mí me enseñó la Profe, yo profesora de matemáticas de mi anterior colegio. ¿En ¿Está? serio? Y ahora me siento mal como profesora de matemáticas. Creo que como profesora de matemáticas mi responsabilidad es saber hacer un corchete. Lo lamento, chicos, los he defraudado, los he defraudado. No, profe. Profe, a mí me enseñó a hacer un corchete en mi otra profe de matemáticas. Tanto drama. Tanto drama, sí. Sarita, tú comenzaste este drama diciendo que mi corchete parecía un 3. Empecemos una conversación corta por un corchete. Sí, imagínense, imagínense. Listo, ¿quién falta por tomar apuntes? Diga yo. Yo ya acabé. Listo, Yo ya acabé. listo. Háganle, esperemos. Yo ya acabé, profe. Perfecto. Esperemos entonces a las personas que todavía no han terminado de tomar los apuntes. Yo ya acabé, profe. Bien, bien, Yo bien. bien. apenas voy a empezar a escribir. Ay, ¿cómo así, Sara? Sí debe por estarse burlando. Le está tomando pantallas a la... Ya, listo, ya acabé. Ya tomó los apuntes. Ah, bueno, de una vez aprovecho eso, por si de pronto alguien tiene la costumbre de tomar apuntes, chicos, chicas, pásenlos al cuaderno. Créanme que después a uno se le pierde esa foto. Y después usted vaya a buscar el apunte, vaya a buscar donde el día que vimos conjuntos. Entonces, les recomiendo. Es A mí un me ha cons- pasado. A mí me ha Yo siempre pasado. lo escribo en el cuaderno. Sí, teacher, eso me pasó una vez. Sí, a mí me pasa un montón, entonces por eso mismo les digo. Yo sé que es práctico tomar el pantallazo, la foto, pero pásenla, chinos, es un consejo acá de amiga, ni siquiera de profesora, es de amiga. Pasen ese apunte al cuaderno, no lo dejen ahí en la galería, que eso ahí no hace nada, ahí no sirve para nada. Yo ya lo tengo todo listo, profe. Listo, bien, bien, bien. ¿Quién falta entonces por tomar apuntes? ¿Todavía falta alguien? Listo, dale, Salomé, te esperamos. Profe, es que mira, a mí me compraron un esfero borrable, Ay, pero no escribe nada. Se me Ay, molesta, sí, profe. eso es lo maluco de los esferos borrables. Profe, Sí, esos esferos borrables no escriben nada, por cierto que se llaman borrables. sí, es cierto. O de pronto al principio escriben y luego empiezan a escribir como todo, como cortado. ¿No les ha pasado? Como que se corta. Sí, como cortado, profe. Sí, teacher, de verdad. Sí, eso es muy verdad. feo. Es verdad, eso pasa. Profe, a mí nunca me ha pasado eso con los esferos borrables. Profe, ¿No? ya sé Sí, por corta. No. A mí tampoco, profe. A mí Bueno, me sirve. a ver, escucho, ¿ya terminaron? Estábamos esperando por ahí a alguien. Estamos... Terminamos. Pues yo sí. Profe, yo ya sé por qué les compran esferos borrables. ¿Por qué? Porque no sé qué teacher fue la que dijo que no dejaba utilizar corrector. Ah, claro, sí, eso sí es La de mejor. pensamientos sociales. La profesora de sociales. Profesora Heidi. La profesora Heidi no deja utilizar corrector. Ah, O lápiz o no se equivoque. bueno, también chévere. Listo, chicos. Entonces, listo, hasta ahí pues íbamos, ¿no? Entonces, ¿qué resulta ser? Hay otras dos cuestiones que debemos revisar de los conjuntos para el día de hoy. Primero, en los conjuntos, cuando hablamos de conjuntos o en matemáticas de conjuntos, teorías de conjuntos, que es lo que vamos a empezar a trabajar, la idea es que este año veamos la matemática a partir de teoría de conjuntos, expresarnos topológicamente para que cuando estén más grandecitos podamos estudiar topología por allá cuando estén como en décimo. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Aprender a hablar con idioma de conjuntos. ¿Cómo es el idioma de conjuntos? Tiene por ahí ciertas letricas, tiene ciertos símbolos, que lo que hacen esos símbolos es significar un concepto o una palabra en específico. ¿Como cuál? El primero y más importante que vamos a conocer el día de hoy es este de acá. Es una E. Es una E generalmente circular, generalmente se pone también como en mayúscula, en negrilla, la van a encontrar como de esa forma. Y esta E significa pertenece. Ajá. Algunos por ahí. La E con una rayita y la E con una rayita significa que no pertenece. Teacher, yo creo que ese tema lo vimos, creo que en primaria, los que estuvieron. Sí, con la profe Linda, contigo. como en Sí, cuarto. teacher, De ese seguro. tema. Yo lo vi como en tercero.
Claro, claro, eso se ve un montón, eso se ve un Sí, montón. eso se ve desde pequeño. Eso se ve desde humano, o sea, desde que ustedes nacen aprenden conjuntos. No mentiras, no desde que nacen, pero sí por lo menos desde que ya empiezan a desarrollar. Desde los 6 años. Sí, digamos, como desde que ustedes empiezan a clasificar, desde que están bebés, ustedes aprenden a clasificar. A muchas personas les regalan como juguetes en donde, por ejemplo, está una cajita con diferentes huequitos con formas geométricas, entonces tú tienes el triángulo y solo cabe en el triángulo, entonces tú lo metes en el triángulo y así. Esos Mi juguetes hermana tienes un círculo que va adentro otro círculo, adentro otro círculo, adentro. Ah, bueno, así sucesivamente, ya me entendiste. Claro, claro. Todas esas cosas es porque son conocimientos que desde chiquitos a nosotros nos desarrollan. Acá, ¿cuál es el punto? Acá nosotros, obviamente, ¿qué es lo que yo hago? Yo ya sé que ustedes lo vieron, porque eso uno lo ve desde chiquito. La cuestión es que yo no voy a empezar hay personas que sí no lo han visto, que no lo recuerdan, ¿sí? Se nos olvida, y yo no voy a empezar a decir, bueno, ustedes ya saben todo esto, entonces avancemos. Lo volvemos a revisar para que empezamos a coger el hilo desde el principio. ¿Listo? Esa es la idea. Dime, Simar. Profe, creo que, profe, había una, no sé, ya, creo que era una C, que no me acuerdo qué significa, profe. Ah, sí, ven, no se acuerda qué significa, entonces toca verlo, toca estudiar otra vez. Ya, profe. Contenencia y no contenencia o algo así. Complemento, sí, hay bastantes. La C significa complemento. También está unión, el símbolo de intersección. Bueno, van a haber muchos símbolos, vamos a aprender muchísimos símbolos. Sí, profe. Profe, mira, la E normal significa pertenece y la E con un chulito así significa no pertenece. Exactamente. Una Entonces, raya. justo eso les voy a mostrar. Entonces, la E pertenece y cuando tenemos la contraria, o sea, con una rayita así, decimos no pertenece. ¿Saben también dónde se ve esa rayita? Por ejemplo, en el igual. En los precios a veces de mercado. Sí, sí, eso es cierto. Exacto, sí. El igual. El igual, por Profe, ejemplo, esto yo ya lo había visto en tercero. sí, sí, sí. Yo lo sé. Yo lo sé. Ustedes ya lo tuvieron que haber revisado. La cuestión de conjuntos, toda la introducción a conjuntos ya la tuvieron que haber revisado, obviamente. Pero eso no quiere decir que yo voy a asumir que como ya la vieron en tercero, entonces no lo vamos a volver a repasar. No, obvio, ¿no? Porque a lo que vamos a llegar de conjuntos, pues necesitamos tener todo esto fresquito. ¿Listo? Pasa lo mismo con lo del igual. Cuando ustedes encuentran un igual, el símbolo igual, me habla de que algo es equivalente a otra cosa, ¿sí? De que algo es equivalente en algún aspecto. Pero si yo encuentro este símbolo así, pues es que no es igual. De pronto para alguien también ya es obvio, pero quería también comentarles si en algún momento ven este simbolito, es porque no es igual, ese es el contrario del igual. Pasa parecido con el de pertenece y no pertenece. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos con estos símbolos es establecer como, bueno, listo, ¿cómo yo digo o cómo clasifico los elementos de un conjunto en específico? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo escribo yo? Por ejemplo, voy a volver a nuestro conjunto F, el conjunto de los feos, ¿sí o no? De las figuras geométricas. Entonces, si yo me voy al conjunto F, entonces yo puedo decir que el triángulo, puedo dibujarlo, por ejemplo, y decir el triángulo pertenece a F. ¿Sí ven? Yo no tengo que escribir nada. Vean que acá no escribí nada más, solo símbolos, básicamente. Recuerden la importancia de los símbolos. El triángulo pertenece al conjunto F. ¿Sí? Eso por una parte. También podría decir, el triángulo, sí, eso no hay lío, el triángulo pertenece, es importante que se diferencie, ¿no? Es importante que se diferencie, si lo quieren hacer con otro color, reteñir, que se diferencie, que es la E de pertenece, no una E de E, sino de pertenece, de símbolo pertenencia. Entonces, el triángulo pertenece al conjunto F. ¿Sí? Y lo mismo al contrario. Yo puedo utilizar también el no pertenece para decir, por ejemplo, el león, ¿sí? Un león no pertenece al conjunto de las
al conjunto de las formas. De las jirafas. De las firafas. Es cierto, es cierto, es cierto. Listo, entonces eso por esa parte. Para las personas que obviamente ya habían revisado esto, obvio, chicos, igual que lo de los números naturales. Eso uno sino que sí es importante que lo revisemos de nuevo, que lo recordemos para que podamos seguir avanzando en el proceso. ¿Listo? Entonces, es como eso. Si yo les dijera, entonces, a ver, voy a generar acá, y vamos a hacer acá una dinámica rápida antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya se nos va a acabar. Entonces, a ver, una dinámica rápida. Digamos, yo voy a poner... bueno, no. Antes de hacer la dinámica, les voy a explicar otra cosa. Puede que hayan cosas que pertenezcan a 2 conjuntos a la vez o a 3 conjuntos a la vez, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, yo tenga un triángulo en el conjunto de los triángulos, ¿sí? En el conjunto de las figuras geométricas, que pertenece al conjunto de las figuras geométricas, no quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo un conjunto de figuras de cosas rosadas y el triángulo también es rosado, pues no pertenezca también a ese. O sea, se puede pertenecer a todos los conjuntos que se quieran pertenecer. Los elementos pueden pertenecer a todos los conjuntos a los que pues a los que los inviten, mejor dicho. O sea, si yo hago un conjunto de cosas azules y resulta que el triángulo es azul, pero el triángulo ya estaba en las figuras geométricas, no importa, también hace parte de ese conjunto. Eso también es como algo que vamos a revisar, que va a ser lo de la unión y la intersección, ¿no? De los conjuntos. Gráficamente es como 2 círculos, pero como las 2 esquinas de esos círculos, bueno, no esquinas, sino 2 partes de esos círculos, se juntan y queda como un cosito en el medio. Exactamente, es justo esa cuestión. Entonces, bueno, vamos a hacer acá una dinámica así supremamente rápida, entonces ustedes me van a decir, ¿pertenece o no pertenece? El conjunto de, a ver, el conjunto de, yo les pregunto, ¿no? No van a hablar todos al tiempo, yo les pregunto personalmente. Conjunto de insectos. Entonces, conjunto de insectos. ¿Listo? Entonces, por ahí, Miguel, la hormiga. Pertenece. Listo, bien. A ver, ¿a quién me encuentro por ahí? Valeria Tulay. El 100 pies. Sí, pertenece. Listo, pertenece, ¿no? A ver, ¿a quién por ahí? A Elizabeth. A ver, Elizabeth, la araña. Pertenece. No es cierto, la araña no es un insecto. No, la araña no es un insecto, es un arácnido. Es un arácnido. Bien, me encanta esa cara que hace Elisa porque eso quiere decir que no sabías y hoy aprendiste que la araña no es un insecto. Es un arácnido, tienen toda la razón. A ver, otro, a ver, conjunto de las frutas. Conjunto de las frutas. Entonces, a ver, por ahí. Cristian Jurado. El mango. Pertenece. Listo. María José. La papa. No pertenece. Listo. A ver, ¿a quién? Simar. El aguacate. Pertenece. Muy bien, muy bien. Uy, esa era la trampita, esa era la trampita. Yo dije, uy, donde diga que no pertenece. El aguacate es una fruta, bien. A ver, otro. El conjunto de, ese va a ser el último. El conjunto de pueblos, ciudad, digamos que pueblos, o ciudad, bueno, no, sí, pueblos, municipios, que pertenezcan a Cundinamarca. ¿Listo? Cundinamarca, que es nuestro departamento. Entonces, a ver, ¿a quién le pregunto por ahí? A Felipe. Entonces, Cota. Pertenece. Listo. Juliana. A ver, Juliana Ramírez. Digamos, Villeta. Pertenece. Listo. A ver, ¿a quién me encuentro por ahí? Gabriel. Girardot.
Pertenece. ¿Qué dices? ¿Pertenece o no pertenece? Sí, profe, pertenece. Listo, Pertenece. bien. Girardot pertenece a Cundinamarca, ¿no? Eso suele ser una confusión a veces porque a mí me pasaba de chiquita, yo pensaba que Girardot era de Tolima. Pues Del como me- Tolima, teacher, yo estaba pensando eso en este preciso momento. Dije, no, Girardot es de Tolima. Y pues no, para que vean que no. Melgar es en Tolima, pero Girardot es de Cundinamarca. Entonces, para que vean, Profe, yo no sé uno por qué se confunde si los nombres son totalmente diferentes. Profe, por ¿sabes cierto, por qué que se confunde? Por lo que están cerquita, por lo que son como tan cerquita, uno dice, no, pues si Melgar ya es Tolima y Girardot va después de Melgar, pues obviamente Girardot es Tolima, pero resulta que no. Girardot es Cundinamarca. Dime, Vale, que Valentina Beltrán, ¿querías decir algo? No, profe. Ah, listo. Listo, chicos. Entonces, eso era todo lo que les quería comentar. Ah, bueno, voy a detener por acá.